Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de educación física adaptada. La idea de esta presentación es conceptualizar el sobrepeso y la obesidad y la prescripción del ejercicio para estas poblaciones. En primera instancia quería comentarles la bibliografía en la que me voy a estar basando, que van a ser básicamente las guías del American College of Sports and Medicine, el sitio web de la Organización Mundial de la Salud y revisiones bibliográficas sobre publicaciones en PubMed, y también utilicé el libro de López Chicharro y Fernández sobre fisiología de ejercicio del 2001. Muchos de estos documentos van a encontrarlos en EVA y otros los pueden buscar fácilmente en la web. Bueno, ¿qué son la obesidad y el sobrepeso? Estos conceptos se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. El índice de masa corporal, que tanto vimos nombrar, es un índice simple de peso por altura que se usa comúnmente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se define como el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de su estatura en metros. Para los adultos, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad de la siguiente forma. El sobrepeso es un índice de masa corporal mayor o igual a 25 y la obesidad es un índice de masa corporal mayor o igual a 30. El índice de masa corporal proporciona la medida de sobrepeso y obesidad a nivel de la población más útil, ya que es igual para ambos sexos y para todas las edades en los adultos. Sin embargo, puede considerarse una guía aproximada, por supuesto, porque puede no corresponder al mismo grado de sobrepeso en diferentes individuos, y esto está relacionado con la composición corporal que posea cada una de las personas. Es simplemente un índice que nos guía sobre cómo definir el estado de sobrepeso y el estado de obesidad. Bueno, en el caso de los niños se debe tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. Para niños menores de 5 años, el sobrepeso es el peso para la altura superior a 2 desviaciones estándar por encima de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud. Y la obesidad es un peso que para la altura es superior a 3 desviaciones estándar por encima de la mediana de los patrones de crecimiento infantil en relación al concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud. A la derecha de la presentación podrán observar las tablas correspondientes a los percentiles, tanto de niñas en la parte superior como de niños en la parte inferior. El sobrepeso y la obesidad se definen de la siguiente forma para los niños de 5 a 19 años, es decir, niños y adolescentes. El sobrepeso es un índice de masa corporal para la edad superior a un desvío estándar por encima de la mediana de referencia en relación a las tablas de la Organización Mundial de la Salud, y la obesidad hace referencia a más de 2 desviaciones estándar por encima de la mediana de referencia. Acá también podemos observar índice de masa corporal para la edad en niñas en la parte superior derecha e índice de masa corporal para la edad en niños en la parte inferior derecha de la diapositiva. Haciendo referencia a la epidemiología a nivel global, también extrayendo datos de junio del 2021 de la Organización Mundial de la Salud, que los pueden encontrar en su página web. Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. En el 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que tienen insuficiente alimentación. En el 2019 se estima que 38,2 millones de niños
menores de 5 años, 38,2 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de entre 5 a 19 años ha aumentado drásticamente de solo el 4% en 1975 a un poco más del 18% en 2016. Estos datos de verdad son alarmantes. El aumento se ha producido de manera similar en niños y niñas. En el 2016, del 18% de las niñas y el 19% de niños tenían sobrepeso. En general, alrededor del 13% de la población adulta mundial, 11% hombres y 15% mujeres, eran obesos en el 2016. Estos son algunos de los datos que les quería compartir. Y también me parece importante nombrarles que antes se consideraba un problema de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la obesidad, y ahora, hoy en día, están aumentando los países de bajos y medianos ingresos, particularmente las personas que viven en entornos urbanos. Mientras que un poco menos del 1% de los niños y adolescentes de entre 5 a 19 años eran obesos en 1975, más de 124 millones de niños y adolescentes, 6% de niñas y 8% de niños eran obesos en el 2016. ¿Sí? Aumentó 5 puntos por ciento en niñas y 7 puntos por ciento en niños. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con más muertes en todo el mundo que el bajo peso para la edad. En relación al sobrepeso y la obesidad en niños uruguayos, en los últimos 20 años se encontró una revisión de la bibliografía nacional en cuanto a la temática que les habilito allí en EVA, ¿sí? Donde se analizaron 6 estudios entre el 2000 y el 2009 y 11 estudios entre el 2010 y el 2018. En el primer periodo, en menores de 5 años, la prevalencia reportada de sobrepeso y obesidad tuvo una media ponderada de 7,7% en niños mayores de 5 años. El 15% para sobrepeso y para obesidad un 8,3%. En el segundo periodo, es decir, del 2010 al 2018, para menores de 5 años se descubrió una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 11,5%, la media ponderada. Entre niños mayores de 5 años, la prevalencia media de sobrepeso fue de 25,2% y la obesidad de 9,7%. La comparación de las medidas ponderadas de prevalencia de sobrepeso y obesidad mostró diferencias significativas, como pueden observar allí en la diapositiva. Y como las conclusiones de esa revisión, en menores de 5 años se documentó un incremento de la prevalencia de la obesidad y en mayores de 5 años aumentaron significativamente ambas prevalencias. En la segunda encuesta nacional sobre sobrepeso y obesidad en adultos de entre 18 y 65 años o más, en el 2009, se encontraron los siguientes resultados. En Uruguay, el 54% de la población adulta alcanza o excede el índice de masa corporal de 25 kilogramos sobre metro cuadrado y el 20% más posee un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. 1 de cada 2 adultos uruguayos padece sobrepeso o obesidad y uno de 5 es obeso. Se señalan como grupos de riesgo y oportunidades de prevención para esta población. Las conclusiones del estudio son que las cifras epidémicas de la obesidad y las comorbilidades determinan un alto riesgo sanitario para la población general y económica para el Sistema Nacional de Salud. Las comorbilidades representan en conjunto un enorme impacto sanitario y económico para Uruguay. Es necesario entonces incrementar las medidas de prevención a nivel nacional, identificando a los grupos de riesgo, muchos subrayados en el estudio, ¿sí? Incentivando la educación en los cambios de estilo de vida saludable y asistir a los estratos económicos culturales bajos de la población, más vulnerables a la epidemia. En la encuesta también se analiza la relación de la obesidad con las enfermedades cardiometabólicas,
que aumentan dramáticamente en la misma línea con el índice de masa corporal y la medida de la cintura, como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la diabetes tipo 2 y el stroke. Y bueno, ¿qué causa la obesidad y el sobrepeso? Fundamentalmente es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. A nivel mundial ha habido una mayor ingesta de alimentos densos en energía, que son ricos en grasas y azúcares, y un incremento de la inactividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de las formas de trabajo y los modos de vida cambiantes y las formas de transporte también, y el aumento de la urbanización, ¿sí? Los cambios en los patrones de la dieta y la actividad física a menudo son los resultados de los cambios ambientales y sociales asociados con el desarrollo y la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento de alimentos, la distribución y comercialización y la educación, por supuesto. En relación a las consecuencias para la salud del sobrepeso y la obesidad, podemos encontrar varias. Un índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo en sí mismo, y trae asociados el aumento de la grasa visceral, las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, la dislipemia, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, trastornos musculoesqueléticos, especialmente la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones que es altamente incapacitante, algunos tipos de cáncer, incluidos los de endometrio, mama, ovario, próstata, hígado, vesícula biliar, riñón y colon, y algunos más que incluye allí en la tabla de la derecha López Chicharro en su libro. El riesgo de estas enfermedades aumenta con los aumentos de índice de masa corporal. Esto es importante recalcarlo, ¿sí? En el caso de los niños se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, con la muerte prematura y la discapacidad en edad adulta. Pero además de mayores riesgos futuros, los niños obesos experimentan dificultades para respirar, mayor riesgo de fracturas, hipertensión, marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos varios. Los niños de países de ingresos bajos y medianos son más vulnerables a una nutrición prenatal infantil y de niños pequeños inadecuada. Al mismo tiempo, estos niños están expuestos a alimentos ricos en grasas, azúcar, sal, mucha cantidad energética y bajo en micronutrientes, que tienden a ser de menor costo, pero también de menor calidad nutricional. Estos patrones dietéticos, junto con niveles más bajos de actividad física, dan como resultado un fuerte aumento de la obesidad infantil, mientras que los problemas de nutrición siguen sin resolverse a nivel mundial, ¿sí? No solo a nivel Uruguay, sino a nivel global. Bueno, ¿cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad? Y en relación a esto, cómo prevenir también las enfermedades no transmisibles que se relacionan a el sobrepeso y la obesidad. De las cosas más importantes es la selección de los alimentos saludables y el realizar actividad física de forma accesible, ¿sí? A nivel individual, las personas deben limitar la ingesta energética a partir de las grasas y azúcares totales, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como legumbres, cereales integrales, ¿no? Y frutos secos, y participar de actividad física regular, como decía anteriormente. Una gran temática que no vamos a entrar, por supuesto, pero simplemente a modo de comentario, es el tema de la industria alimentaria y las políticas de salud pública, donde se pueden desempeñar un papel importante en la promoción de dietas saludables. ¿Cómo se puede
inferir en eso, reduciendo el contenido de grasa y azúcar y sal de los alimentos procesados, asegurando que haya opciones saludables y nutritivas a los consumidores, restringir la comercialización de alimentos con alto contenido de azúcares, sal y grasas, especialmente cuando es destinado a niños y adolescentes, y garantizar la disponibilidad de opciones de alimentos saludables, apoyando a la práctica de actividad física, por ejemplo, en el lugar de trabajo de las personas. Muy bien. El tratamiento para personas con sobrepeso y obesidad puede variar desde fármacos hasta cirugías, pero esta clase nos vamos a centrar básicamente en el pilar de la actividad física, que es, como ya mencioné anteriormente, el encargado de que suceda, junto con la alimentación, poder equilibrar o desequilibrar la balanza de ingesta versus gasto calórico. Por eso es importante el cambio real en los hábitos de vida. En relación a las dietas, pueden existir múltiples que tengan buenos efectos a corto plazo, pero lo peligroso de las mismas es el llamado efecto rebote, que quizás ya hayan escuchado hablar, en el cual la persona al dejar la dieta, que es súper restrictiva en muchos casos, vuelve a recuperar el peso perdido. Según el American College, hay evidencia de que una pérdida tan pequeña como el 2 al 3% puede resultar en una mejora en cuanto a la reducción de los factores de riesgo cardiovasculares. Es más probable que estos beneficios se mantengan a través del mantenimiento de la pérdida de peso, pero el mantenimiento es un desafío con una recuperación de peso promedio de aproximadamente 33 al 50% del peso inicial, dentro de un año de haber terminado el tratamiento para la pérdida de peso. Como les mencionaba anteriormente, suele llamarse efecto rebote, ¿sí? Siempre hay una recuperación luego de la intervención de la dieta restrictiva. En relación a los bajos niveles de condición física que pueden presentar estas personas, puede ser difícil realizar un volumen de actividad física requerido para lograr una pérdida de peso clínicamente significativa. Por lo tanto, una combinación de reducciones moderadas de energía ingerida con niveles adecuados de actividad física va a maximizar la pérdida de peso para esta población, ¿verdad? Y va a existir una relación dosis-respuesta entre los niveles de actividad física y la magnitud de la pérdida de peso. La posición del American College sobre la actividad física y a la pérdida de peso concluye que 150 minutos por semana promueven la pérdida de peso mínima. 150 minutos de semana de actividad física resulta una pérdida modesta de 2 a 3 kilogramos y mayor a 225 a 420 minutos por semana da como resultado una pérdida de peso de 5 a 7,5 kilogramos. Algunos estudios respaldan que el valor entre 200 y 300 minutos por semana de actividad física durante el mantenimiento del peso para reducir la recuperación luego de la pérdida parece que más es mejor. ¿Esto qué quiere decir? De 200 a 300 minutos por semana puedo mantener la recuperación luego de haber hecho una gran pérdida de peso, ¿sí? Pero siempre más niveles o más tiempo de actividad física va a ser mejor para que la persona se mantenga o descienda los niveles de peso, ¿sí? Los valores de peso. Muy bien, en cuanto a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, el ejercicio aeróbico se recomienda una frecuencia mayor o igual a 5 días por semana. En cuanto a la intensidad, inicialmente moderada, de 40 a 59% de volumen de oxígeno de reserva, aumentando hasta que la persona pueda hacer una actividad vigorosa con más del 60% del volumen de oxígeno de reserva para mejores beneficios. En cuanto al tiempo, 30 minutos por día, progresando a 60 minutos por día o más. El tipo
Pueden ser actividades prolongadas, rítmicas, usando los grandes grupos musculares, caminata, bicicleta, nadar, elíptico, algo que sea de danza, por ejemplo. Y en cuanto al ejercicio de fuerza-resistencia, de 2 a 3 días por semana, entre el 60 y el 70% de un RM, aumentando gradualmente para ganar masa muscular. El tiempo de 2 a 4 series, entre 8 a 12 repeticiones por cada uno de los grupos musculares. Y en cuanto al tipo, ¿sí? Podemos usar máquinas o pesos libres, que es lo que está recomendando el American College. La flexibilidad, más de 2 a 3 veces por semana, hasta el límite siempre es hasta sentir una ligera incomodidad en el grupo muscular que estoy estirando, y el tiempo puede variar entre 10 a 30 segundos, de 2 a 4 repeticiones por cada ejercicio. Y los tipos pueden ser en FNP, estático, dinámico, entre otras técnicas que ustedes puedan incluir allí. Bueno, algunas precauciones especiales para esta población. Muchas veces sucede que se da una intolerancia al calor debido a la acumulación de grasa corporal, ¿sí? Entonces es importante que la persona posea ropa adecuada, fresca, ¿sí? Que se seque rápidamente. Prestar mucha atención a lo que es la hidratación de la persona, ¿sí? Darle tiempo para que pueda beber agua. Y también pensar en la posibilidad de incluir ejercicios acuáticos, ¿sí? Para que no sufra tanto calor. En realidad, en relación a la dificultad de movilidad que puede tener la persona, en ocasiones será necesario realizar adaptaciones para que ella o él pueda ejecutar el movimiento que se le propone, ¿verdad? ¿Sí? Algún tipo de adaptación, algún tipo de apoyo en alguna superficie, etc. En cuanto a las limitaciones por sobrecarga, se pueden dar lesiones por sobrecarga. Por lo tanto, se debe tener especial cuidado con los ejercicios a trabajar con el peso corporal, siendo cuidadosos con el calzado también que la persona tiene, y realizar siempre una buena entrada en calor, procurar la reducción del impacto, por ejemplo, con ejercicios en el agua. Es preferible aumentar el tiempo de trabajo que los impactos en la sesión, ¿sí? Existen diferentes técnicas para aumentar de repente la intensidad del ejercicio sin realizar demasiado impacto a nivel, por ejemplo, de saltos, ¿sí? Que pueden incluirse otros movimientos con otras secciones corporales como los brazos, el tronco, etc. En cuanto al dolor lumbar, se debe trabajar. Nosotros ya vimos todo un módulo sobre el low back pain, ¿sí? Esta población no escapa de esas recomendaciones que dábamos, ¿sí? Entonces siempre trabajar sobre el fortalecimiento de los músculos de la zona media, de los músculos paravertebrales, y una activación adecuada de la zona media para poder evitar los dolores en el resto de la sesión, ¿sí? En cuanto a los trastornos que puede haber en el equilibrio, la persona puede sufrir este tipo de trastornos por el poco desarrollo muscular que pueda tener y la deficiente utilización de los propioceptores en relación al equilibrio. Otra aparición que probablemente suceda es la dificultad para respirar, ¿sí? La disnea, que va a aparecer frecuentemente, y para tratar de evitar la falta de aire excesiva de la persona, se puede intervalar la sesión según la respuesta de la persona, ¿no? Poder proponer intervalos en donde la persona pueda recuperar el aliento sin no sentirse agobiada, y a medida que vamos progresando en la dificultad a través del tiempo, vamos aumentando, por ejemplo, el tiempo de trabajo en los bloques que le propongamos a la persona, ¿sí? Muy importante prestar atención a esto. Muy bien, les agradezco mucho por la atención. Me encuentro disponible en el foro de EVAP ante cualquier consulta y nos estamos viendo. Muchas gracias.